Ayer el candidato Iván Cepeda en su cuenta de X denunció lo siguiente: presiones de grupos armados, dice él, para influir en el electorado y además exige sanciones. El comunicado de la campaña dice que en coherencia con dichos principios se permite hacer la siguiente declaración: en los últimos días he recibido información proveniente de organizaciones sociales, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo, la cual pongo en conocimiento de la opinión pública y será remitida a las autoridades competentes. Dicha información da cuenta de presiones ejercidas por grupos armados sobre el electorado en algunos territorios del país, orientadas a incidir en el sentido de voto a favor o en contra de candidaturas presidenciales. Y le manda un mensaje a los grupos armados reiterándoles una posición, dice, que ha sostenido de manera pública y consistente: no aceptaré bajo ninguna circunstancia interferencias o condicionamientos que afecten el ejercicio libre del voto. No habrá de mi parte tolerancia alguna frente a presiones al electorado ni a la búsqueda de beneficios indebidos a cambio de apoyos políticos. El fenómeno del constreñimiento electoral, que obviamente se ve más que todo más acentuado en las regiones más apartadas del país. Alejandra Barrios es la directora de la Misión de Observación Electoral. Doctora Barrios, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Bueno, doctora Barrios, sobre estas denuncias que hace un candidato presidencial, Iván Cepeda, ¿cuál es la perspectiva que tiene la MOE sobre este fenómeno, por supuesto? Pues Juan Camilo, mira, nosotros esperamos estar entregando la próxima semana una actualización del mapa de riesgo electoral. Este mapa de riesgo electoral claramente va a incorporar este fenómeno a partir también del análisis de las posibles, presuntas incidencias que pudieron tener grupos armados ilegales en anteriores elecciones. Esto no es un fenómeno nuevo, que es lo primero que hay que señalar. Nosotros venimos de épocas muy duras. Si se acuerdan, el tema de la parapolítica fue precisamente eso. Las armas al servicio de determinadas candidaturas. La diferencia en este caso, que es muy importante señalarla, es que hay un candidato que pone de presente ese fenómeno, que es un fenómeno que también se puso de presente para las elecciones al Congreso de la República, rechaza cualquier tipo de apoyo de grupos armados ilegales. Cuando tuvimos el fenómeno de la parapolítica, más bien lo que había era una alianza entre políticos y grupos armados ilegales. Aquí hay un rechazo absolutamente claro, y en lo que tenemos que avanzar es en una responsabilidad del Estado para poder garantizar elecciones libres, auténticas, donde los candidatos puedan hacer proselitismo electoral en todas las regiones del país y los ciudadanos puedan asistir a votar de manera libre. Y las regiones, pues ustedes saben, más o menos creo que todos podemos saber dónde hay grupos armados ilegales que pueden constreñir al ciudadano para que no vote o vote en determinado sentido. Sí, doctora Barrios, ¿cuáles son las regiones que más están sufriendo de esto en este momento? Mira, nosotros hemos identificado y lo venimos identificando desde las elecciones a Congreso de la República. Tenemos unas subregiones, más que grandes regiones, son subregiones, en el Chocó, en el Catatumbo, lamentablemente en el departamento de Arauca, la libertad para poder hacer proselitismo electoral o manifestar la intencionalidad política libre por parte de los ciudadanos es muy restringida en algunas subregiones del Cauca y del Valle del Cauca, así como Bajo Cauca antioqueño. Es decir, donde tenemos diversos grupos armados ilegales, puede presentarse algún tipo de afectación a la libertad del voto que se traduce en diferentes acciones. Voy a poner unos ejemplos. ¿Qué fue lo que vimos en elecciones a Congreso de la República? Que los grupos no dejaban, si no había un pago de por medio, hacer proselitismo electoral y no se apoyaba a determinada candidatura, sino lo que exigían eran pagos de por medio para poner a vallas, poner avisos, poder hacer reuniones. En otras zonas del país lo que se presentaron fueron amenazas frente a determinadas precandidaturas que no pudieron inscribirse o tendencias políticas o identidades ideológicas que se tenían en algunas zonas del país. Y en otros, todo lo que fue el censo que se hizo, donde se toma el número de las cédulas, se identifica dónde vive el ciudadano, dónde va a votar, para mostrar que hay un control del grupo armado
sobre ese territorio, más que para indicar por quién se tiene que votar. En algunas zonas del país lo que hay es un ejercicio de demostración de control sobre el territorio, pero no tanto una indicación de por quién se tiene que votar, y eso lo vimos también en algunas regiones. Claro que ese es uno de los puntos, doctora Barrios. Eh, este tema de la retención de las cédulas, ¿cómo funciona? Porque nos han llegado denuncias, inclusive muchas, de la gente del departamento de Nariño. ¿Qué está pasando con el tema de las cédulas? ¿A ustedes les han llegado este tipo de denuncias? Sí, efectivamente nos ha llegado información y nos llegó información en ese sentido, también en elecciones al Congreso de la República. Esto tiene dos modalidades, por lo menos en las que nos han informado. Se le quita la cédula al ciudadano para que no pueda asistir a votar, o solo se le entrega el día de las elecciones, pero usualmente lo que hace es que se le quita la cédula, no se le entrega, se lleva una lista. Y la segunda modalidad es el empadronamiento, que es sobre todo la que más se presenta, más que el retiro de la cédula, y es pasar por veredas, por algunos centros poblados, empadronar a los ciudadanos que están ahí, se les carnetiza. Solamente con el carnet se puede mover por los ríos o por las vías, las eh, trochas, las vías que hay en esos territorios. Normalmente son territorios muy apartados donde hay control de estos grupos, y no se les autoriza moverse o que entre personas nuevas, por ejemplo, que ese es uno de los derechos que se tiene en un proceso electoral, a hacer proselitismo. Es decir, cualquier ciudadano en Colombia debería poder moverse con una pancarta, con una camiseta diciendo a mí me gusta esta candidatura, y lo que se hace es impedir ese tipo de actividad proselitista, que es parte de los derechos políticos de todos y todas los colombianos. Y como lo señalaba, en muchos de los casos ni siquiera es para indicar por qué candidatura, es para demostrar que se tiene la capacidad de poder y de control social en ese microterritorio. Claro, que ese es uno de los puntos preocupantes. El tema de campaña electoral, directora, ustedes ya podemos, digamos, estamos en una recta final y será momento, por ejemplo, de hacer balances sobre en qué condiciones se hizo campaña electoral y presidencial, campaña presidencial en Colombia. ¿Qué Pues mire, el primer luces podemos tener de ese balance? ¿Bajo qué condiciones se hizo campaña en Colombia, doctora Barrios? No, todavía falta un mes para las elecciones, pero digamos que el primer corte de Sí. cuentas lo Mm. vamos a hacer el próximo miércoles en la ciudad de Manizales. Hay una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral citada por el señor ministro del Interior. Va a ser la primera de tres comisiones que él ya ha anunciado que se tienen programadas. Esos son los escenarios para hacer los cortes de cuentas, para poder decir muy bien en qué hemos avanzado, dónde se necesitan mayores niveles de presencia de los diferentes tipos de autoridades para poder garantizar el voto libre. Nosotros confiamos en tener para esa comisión de seguimiento electoral también nuestro corte de informe de subregiones o microrregiones en riesgo electoral con presencia de grupos armados ilegales, donde haya afectaciones a la libertad del voto, y que se puedan hacer las acciones necesarias de garantías a los ciudadanos, porque aquí a ningún ciudadano se le puede negar el derecho al voto, tampoco el derecho al voto libre. Entonces es una gran oportunidad para un trabajo en conjunto, y esa comisión de seguimiento electoral va a permitir no solamente con los partidos políticos hacer un balance, sino también diseñar las estrategias que se avecinan. Y Juan Camilo, permíteme contarte que la próxima semana, martes, miércoles y jueves, va a haber una gran actividad donde las universidades van a hacer una acción conjunta para trabajar por unas elecciones libres, transparentes a nivel nacional, no es solo Bogotá. Universidades de diferentes partes del país se van a encadenar para la misma exigencia de lo que estamos hablando aquí. Unas elecciones libres de presión de grupos armados, libre de participación en política de funcionarios libres, de funcionarios públicos, y libres también de cualquier tipo de constreñimiento frente a la decisión libre de cada ciudadano de votar. Doctora Barrios, ya para terminar, ¿cuál es la importancia que un candidato presidencial esté rechazando este tipo de constreñimiento electoral, ya sea para votar a favor o en contra del candidato? No, es muy importante el mensaje que se está enviando desde la candidatura del doctor Cepeda, es absolutamente importante. Que una candidatura rechace
que el uso de la violencia, sea a través de las armas o de la violencia simbólica o de la violencia a través de las redes sociales desde su campaña política, es fundamental. Hoy estamos en un proceso electoral que está absolutamente polarizado, no solamente en las redes sociales, sino que esto se traduce en los territorios en pues presencia de grupos armados que pueden sentirse legitimados para apoyar una candidatura. Eso es completamente inaceptable y que se haga desde una campaña es muy importante. Ojalá se sumen todas las campañas a este tipo de acciones de rechazo a cualquier intento de un grupo armado de forzar el voto por cualquier candidatura. Claro, es la doctora Alejandra Barrios, directora de la MOE. Doctora Barrios, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias. No, a ustedes muchísimas gracias y por favor, a denunciar e informar sobre cualquier tipo de constreñimiento, desde la Armada hasta la compra de votos.